minutos, en verdad ya vuelvo. Tengo que ir a acompañar la apertura de una maestría en estudios latinoamericanos de nuestra Universidad de Villa María. Acompaño la apertura y vuelvo porque el compromiso previo había sido con ustedes, así que aquí estaré en un ratito. Y está Javier Díaz Araujo, que también va a estar escuchando lo que yo me pierda para transmitírmelo, que es lo valioso realmente de poder compartir lo que ustedes puedan aportar. A partir de lo dicho, habíamos casualmente con Javier estado hablando cuando compartíamos la lectura del proyecto. Lo primero que nos significaba como un disparador para trabajar tenía mucho que ver con poder ser parte y agradecerla de una comunidad de trabajo. Ya esta propia definición creo que nos posiciona de un modo particular respecto de los aportes que podemos hacer como espacios universitarios, académicos. Destacar, por supuesto, que se esté trabajando sobre un proyecto de formación de trabajadores y trabajadoras del espacio público. En esa línea también poder hacer aportes respecto de los aspectos de la formación, las categorías de la formación, en lo que pueda ser de utilidad y en vinculación con los espacios de producción de conocimiento en materia de educación. Hablábamos de la importancia de poder devolver centralidad al rol que cumplen los trabajadores y las trabajadoras del espacio público en cuanto a sus funciones públicas, y a partir de esto, y fuertemente, la posibilidad de pensar en la gran tarea que tienen y que muchas veces queda invisibilizada, que es la de abrir puentes para lo que es el acceso a derecho a los y las ciudadanas, ¿sí? Entonces, la llave, el picaporte de la puerta en el espacio de lo público, de los trabajadores y las trabajadoras, ni más ni menos que en cuanto al acceso a derecho, que atrás de cada uno de los espacios de la administración pública, me parece que no debemos dejar de hacer visibilizar cuál es el sentido, cuál es el contenido, y me parece que también es nuestra responsabilidad acercar herramientas, y creo que esto se lee de este proyecto. También como Universidad Nacional de Villa María y como parte de la estructura del Estado, de funcionamiento del Estado. Digo, las universidades no solamente tenemos al Estado, la estructura del Estado, la administración del Estado como objeto de estudio. Formamos parte de esa estructura del Estado y muchas veces en la representación social, una de las funciones de impacto más directo de la acción pública se ve o se visualiza en el plano del individual, es decir, aquella persona que obtiene un título para un ejercicio muchas veces pensado desde la dimensión del individual. Bueno, poder resaltar también del espacio universitario esta dimensión colectiva de la producción de conocimientos, de la necesidad además de quienes obtienen un título o construyen una trayectoria para alcanzar un título en el espacio universitario de las universidades nacionales de acceso público y gratuito, también para poder tener algún tipo de responsabilidad, y ahí la articulación en el espacio de lo universitario y no solamente de la administración pública. Digo, incorporación no solo del objeto de estudio, sino de la acción transformadora por parte de la universidad, y también este atravesamiento de lo público a partir de nuestros graduados y graduadas en el espacio también de defensa y de transformación de lo público. Creo también otro elemento importante, y para cerrar, digo, más allá de todo lo que después nos quedemos trabajando en adelante y a disposición, lo que tiene que ver con la posibilidad de acompañar en la construcción colectiva de argumentos para poder debatir la actual percepción de lo público. La actual percepción de lo público absolutamente atravesada por paradigmas casualmente muy alejados de la dimensión o del marco, del encuadre de una perspectiva latinoamericana también en reconstrucción, que me parece muy importante. Entonces lo reitero para enfatizar, poder colaborar en la construcción de argumentos que seguramente formarán parte o podrán formar parte y ser debatidos en los procesos de formación
para quienes se desempeñen o nos desempeñemos en el espacio público sobre la percepción de lo público. Creo que también necesitamos construir herramientas para que compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras puedan sostener, combatir, debatir, retener y profundizar un argumento sobre el valor de lo público, el valor positivo de lo público para contrarrestar voces que muchas veces lo descalifican, como se decía recién en la apertura. Bueno, eso simplemente como disparador, vuelvo a decir, me disculpo, pero voy a volver a entrar en breve luego de la otra participación. Así que muchísimas gracias. Gracias. Diego, se prepara Isidoro Feldman. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, tanto tiempo que no nos veíamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me alegra verlos y verlas. Con muchos nos conocemos y es un placer verlos en este espacio. Yo quiero decir, para no abusar de los 2-3 minutos que tenemos asignados cada uno de los oradores, en primer lugar reconocer la importancia de este espacio. En otro encuentro coordinado por Pablo Berardinelli en los equipos técnicos del Partido Justicialista, una de las cosas que yo planteaba allá por el mes de octubre y coincidíamos con varios compañeros y compañeras, era la posibilidad de aprovechar estos espacios institucionales para tratar de instalar un tema que es muy importante, pero que lamentablemente no logra ocupar un lugar de relevancia como nosotros creemos, que es el tema del fortalecimiento del Estado, de la cocina del Estado, y en este tema concreto de la formación de los trabajadores y de las trabajadoras. Salir de las catacumbas, decía Claudia, me parece que este tipo de iniciativas nos da la posibilidad de justamente construir o reconstruir una masa crítica que nos permita salir de las catacumbas e instalar el tema de la imperiosa necesidad de fortalecer el aparato estatal. En segundo lugar, yendo específicamente al proyecto de ley, más allá de algunas cuestiones de forma, yo quiero hacer mención a la importancia, a modo de aporte o de comentario, que tendría incorporar un artículo vinculado al financiamiento de una iniciativa de estas características. Sabemos que tan importante como la ley es la implementación de la ley y poder dotar de recursos, en este caso recursos económicos, a la ley para que efectivamente este proceso de formación pueda ponerse en práctica. En ese sentido, Claudia hacía mención a dos leyes muy importantes, la ley Micaela y la ley Yolanda. Ambas leyes, la ley Micaela en el artículo 9 y la ley Yolanda en el artículo 11, tienen en este articulado este concepto de que los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate. En esa misma línea de incorporar un articulado vinculado al tema financiamiento, la ley de educación ambiental, o la media sanción, mejor dicho, del proyecto de ley de educación ambiental que sancionó la Cámara de Diputados, que dio media sanción, perdón, la Cámara de Diputados hace algunas semanas, habla en su artículo 10 en relación a que los gastos que demande la aplicación de la presente ley provienen de los fondos que designa anualmente el Poder Ejecutivo en cada partida específicamente asignada a tales fines en la ley de presupuesto. Y en la misma línea, aunque quizás ya esto puede ser objeto de la autoridad de aplicación y del decreto reglamentario en caso de sancionarse en la ley, y yendo más específicamente, yo pensaba poder, o en la posibilidad de poner que se pueden afectar fondos del FOPECAP, ¿sí? Del Fondo de Capacitación, que está sancionado en el marco de la ley 25.164 que rige el empleo público nacional. Este comentario, y me callo la boca y escucho al resto de mis compañeros. Gracias. Gracias, Diego. Isidoro, y después se prepara a Sergio Goff. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo sé que tengo 3 minutos, así que voy a tratar de decir lo que tengo que decir en esos 3 minutos. Desde ya el proyecto es muy bueno, necesario, esperado, razón por la cual
todo lo que yo pueda decir acá es simplemente, son elementos para la mejora continua de lo que ya está escrito y pensado. Y más allá de lo que yo diga acá en 3 minutos, todo lo que diga como parte de una propuesta del Centro de Investigaciones en Administración Pública, el CIAP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está escrito y, no sé, ustedes me dirán, los organizadores me dirán dónde lo enviamos para que se tenga en cuenta. Básicamente el planteo aquí es una mejora continua en 2 elementos básicos: un concepto a incorporar y una sistematización de contenidos respecto de la propuesta de la formación. Respecto al concepto a incorporar, me gustaría ver la posibilidad de incorporar aquí algo que ya probablemente ya esté dicho en otros textos legales, que es el tema de la vinculación entre la capacitación, la formación y la carrera administrativa. Sobre esto hemos trabajado con un grupo muy activo de colegas en el Consenso para la Función Pública, y allí están todas las propuestas vinculadas a este tema, vinculación entre formación y carrera. Respecto de sistematización e incorporación de contenidos, digamos, estamos totalmente de acuerdo en los contenidos que digamos, están listados en el proyecto de ley. Simplemente lo que pretendemos es hacer un aporte respecto de un marco conceptual que le dé sentido a ese conjunto de contenidos que están desarrollados. Entonces, en lo que vamos a enviar como propuesta, aparece un marco conceptual que permite justificar esos contenidos en términos del marco. Entonces, un marco que establezca algo así como niveles, digamos, niveles en donde se fundan sucesivos niveles superiores, donde aparece en primer lugar los valores fundantes, ética y función pública. Sobre esto, los fundamentos básicos del Estado y la administración pública, digamos, las instituciones fundantes. Sobre esto, apoyar el concepto de modelos de gestión pública, burocrático, gerencialista, participativo, neoweberiano, gobierno abierto, etc. Sobre esto, las tecnologías de gestión pública, muchas de las cuales están desarrolladas, podemos agregar otras, en fin, planificación, presupuesto, administración financiera, contabilidad pública, estructuras y procesos, gestión de la gente o de los recursos humanos o del capital humano, bueno, como lo quieran llamar, incluyendo allí el tema de los regímenes laborales, y terminar con todas las tecnologías de evaluación institucional. Y finalmente, dentro del marco, un gran capítulo final respecto de mirar al futuro. Y entonces desarrollar acá todo lo que son los nuevos modelos de gestión y las tecnologías de gestión pública que se vienen, mejor dicho, que ya están presentes en el desarrollo conceptual y tecnológico, pero que va a haber que profundizar en la formación de la gente, de los trabajadores, trabajadoras públicas, en el futuro. Gobierno abierto, participación de la ciudadanía, transparencia, nuevas tecnologías de información y comunicación, gestión de redes, nueva forma de comunicación con los ciudadanos, sistemas expertos, nueva forma de gestión, la virtualidad, el trabajo en equipo virtual, todo el tema de las nuevas configuraciones culturales y el liderazgo, etc. Bueno, creo que usé 4 minutos. Gracias. Me pasé 1 minuto. Las propuestas van a ir por escrito. Sí, al correo donde mandamos la invitación. Sergio Agoff, y se prepara Anselmo Torres. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La ventaja de hablar después de gente inteligente es que uno puede coincidir y abreviar la intervención. Es lo que voy a hacer respecto de la propuesta de Diego, respecto al financiamiento, que me parece una cuestión fundamental, y la intervención de Isidoro con ese ordenamiento y sistematización de contenidos
creo que aporta, digamos, una estructura significativa, por lo menos para discutir algunos de los temas. Yo en particular, y modestamente, pensaba, revisando el artículo 3, donde están los contenidos mínimos, que me parecía que se podía integrar también allí, quizás se me pasó en la lectura, pero que se podía integrar alguna cuestión más bien vinculada a la gestión hacia afuera, digamos, ¿no? del Estado, al tema de políticas públicas, más allá de los contenidos mínimos que están marcados por un sesgo formalista importante que me parece muy relevante, pero creo que esa cuestión del, digamos así, a partir de la gestión de políticas me parece un punto central. No sé si se está escuchando bien. Sí, sí, se te escucha. Bueno. Y simplemente sumar, y con esto termino, dos referencias. Respecto a la responsabilidad, el artículo 4 y el artículo 5, también puede ser que haya hecho una lectura muy rápida, pero me parece interesante ahí sumar la referencia concretamente a las universidades nacionales en términos de integrarse en este trabajo de formación. Y creo alguien me había puesto ahí en el chat la cuestión del carácter federal de este proyecto, y bueno, justamente el esfuerzo que hacemos nosotros en la construcción de la red de carreras tiene mucho que ver con generar este espacio también de carácter federal. Me parece que las universidades tienen mucho para aportar en ese sentido, y yo creo que que sería pertinente incorporarlas. Esa es por el momento la intervención, y por supuesto comprometo algún aporte adicional por escrito. Gracias. Gracias, Anselmo Torres. Se prepara Melina Guardamagna. Gracias, hola a todos y todas. En realidad, como bien dijo recién Sergio también, digamos, hablar después hace que uno sea más sintético. Comparto plenamente lo que decía Isidoro Feldman recién respecto de algunos marcos conceptuales más genéricos que son necesarios incorporar. Me parece que también llevar si bien yo comparto los temas que están, digamos, puestos en los articulados del proyecto de ley, me parece que llegar a un nivel de detalle, por allí no sé si es tan conveniente dejarlo acentuado en un marco jurídico, en un marco legal, digamos, ¿no? Me parece más pertinente, digamos, los marcos conceptuales un tanto más genéricos, aunque se pueden listar algunos temas específicos, digamos, ¿no? Pero después, si se quieren actualizar esos temas, modificar una ley es mucho más complejo que por allí, digamos, simplemente establecerlo en los programas. Y plenamente comparto, en tanto que soy autoridad de una universidad, digamos, que me parece que en el proyecto de ley falta integrar a las universidades, pues, como dijo recién Sergio. Así que ese era el aporte que quería incorporar, pero bueno, ya lo dijo Sergio, así que con esto termino. No viene mal remarcarlo. Melina, y se prepara Carlos Ciapina. Bueno, buenas tardes a todos. Hay varios amigos y amigas, así que está bueno encontrarnos también en estos espacios que evidentemente nos preocupamos por lo mismo y siempre entonces nos juntamos, y eso está bueno. Para sumar, porque hay varias cosas que me parece que fueron diciendo, yo creo que es central, habiendo estudiado, porque fue justo mi tema de investigación doctoral, estas políticas desde el retorno a la democracia e incluso antes, me parece central que una de las patas de la institucionalización de esto sea que realmente se logre sacar la ley. En los 90, cuando se hizo el proyecto de ley después de la reforma constitucional del 94, no se logró aprobar ese proyecto, y creo que en alguna medida eso afectó la posibilidad de continuidad de una instancia de este tipo. Entonces, eso me parece fundamental que salga la ley. Retomo lo que dijo Diego Pando, porque era una de las cosas que había marcado, que creo que es clave estipular el financiamiento, y también había pensado en FOPECAP, que podría ser perfectamente una instancia de financiamiento y articulación.
Otra de las cosas que me parecen centrales y que también lo dijo, creo que me presidió, Sergio, lo dijo Sergio, también el hecho de que quede claro la articulación con las universidades en estas instancias y que la articulación con las universidades nacionales, ojo, que no sean siempre, no caer siempre ni en las mismas universidades ni en las universidades del centro, ¿no? Quienes somos del interior y sabemos lo que nos cuesta llegar a estos espacios, y la necesidad de ser parte de una formación federal que además contemple las particularidades de cada región, porque no es lo mismo todo el país, entonces creo que es clave que eso debería estar en la ley, y además porque también comparando con lo que pasó en los 90 con estas instancias de formación, creo que el hecho de involucrar a las universidades y de forma federal, lo que le va a dar es también mayor nivel de legitimidad, transparencia y garantizar en alguna forma la continuidad más allá de los cambios de gobierno. Entonces, incorporar a otros actores en ese sentido me parece que le puede dar mayor nivel de institucionalidad a la política. Y después, otra cosa que me parecía importante, ahí ustedes en el proyecto de ley solo mencionan como la sanción, creo que también está bueno pensar incentivos para, no solo la sanción, sino también pensar en términos de instrumentos de política que signifiquen incentivos para quienes lo hacen, entonces que sea reconocido en el nivel de escalafón de quienes lo hacen, o algún tipo de reconocimiento que también, no solo sanción, sino en términos de incentivos. Y lo último, muy cortito, coincido con el tema de los contenidos. A mí lo que me pareció es que están como súper bien los principios generales que se mencionan, y que después no llega a ser total la consistencia con los contenidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, más allá de que lo mencionaron mucho mejor, lo fueron mencionando de forma como mucho más completa quienes me precedieron. Isidoro, creo que ahí muy buena la propuesta que ustedes han pensado en términos de incorporación de contenidos, pero solo sumar de que se hace hincapié en los contenidos mínimos, en todo lo que es los procesos de planificación para el diseño, pero no se menciona todo lo que tiene que ver con el monitoreo, evaluación, implementación, que creo que me parece también son herramientas claves que a las gestoras y los gestores públicos lo requieren, ¿no? Y otra cuestión es que se incorporaría también en contenidos mínimos la perspectiva de género, más allá de la ley Micaela, la perspectiva de género desde la gestión pública, de la mirada, el género y la gestión pública tiene sus particularidades que no necesariamente son abordadas en la ley Micaela. Entonces creo que también debería ser un contenido presente, y bueno, todo lo que tiene que ver con la innovación en la gestión pública también es clave, pero bueno, ya lo dijeron mucho mejor en la propuesta que hicieron previamente. Así que esos serían mis aportes. Gracias. Carlos se apina y se prepara Sergio de Piero. Carlos, ¿estás ahí? Si no, le pedimos a Sergio del Piero. Estaba mal, estaba con el nuevo verbo muteado, las nuevas palabras. No, lo que quería decir, Pablo, que todo lo que ha sido aportado hasta ahora, en general estoy absolutamente de acuerdo, obviamente se nos va angostando la posibilidad de aportar, a medida que los y las compañeras están haciendo tan interesantes aportes. Así que yo, digamos, básicamente lo que me parece que debe figurar, ya se ha dicho, tomar en cuenta la cuestión presupuestaria en términos de garantizar el acompañamiento presupuestario al despliegue de la ley una vez aprobada, ¿no? Bueno, eso requiere más estudio para saber el cómo, pero esto que se ha sido señalado por Diego al principio me parece que es clave, reforzar eso. También reforzar la cuestión, el rol de las universidades públicas. Ahí me parece que hay que hacer hay que tildar de alguna manera que el espacio primigenio para incorporar universidades, hablamos de las universidades públicas nacionales, en sentido federal y en sentido de que sean públicas. Me parece que eso es también relevante. Y también incorporar
no sé si lo leí por allí, creo que no, como espacios a incorporar y con aportes interesantes para acompañar la formulación de la capacitación a los centros de formación sindicales, ¿no? De carácter nacional y también de carácter regional o provincial. Me parece que ahí también hay muchos saberes para compartir y que pueden ser muy, muy interesantes para un proceso de formación integral, ¿no? Y un aspecto que está mencionado, que a mí me parece que es necesario reforzarlo y trabajarlo mucho, obviamente, más allá de las cuestiones procedimentales y herramientales del proceso de formación, es la cuestión de darle mucho hincapié a la ética pública, ¿no? Los conceptos de ética, tanto de carácter individual como de carácter colectivo, tanto de la cuestión de la disposición de los y las trabajadores frente al Estado y también la cuestión legal en relación a esto, ¿no? Pero me parece que ahí hay una de las cosas que son claves, sobre las cuales cuelga casi todo lo que viene después, ¿no? El posicionamiento ético de quien se hace cargo de una tarea, de un área, de cualquiera de los espacios públicos en la administración en general. Me parece que para desplegar un poco más esa perspectiva, entendiendo que en la formación de una ley también ha sido dicho, no es necesario detallarlo todo, porque quizás eso nos complica luego la implementación, pero creo que hay que darle ahí un espacio fuerte a las definiciones sobre ética pública y para trabajarla en todos los niveles. Nada más, Pablo. Gracias, Carlos. Por ahí vamos. Sergio, De Piero. Ahí está. Gracias, Pablo. Perdón, bueno, buenas tardes. Y se prepara Homero Bibiloni. Hacemos bloque con Urbano Sur. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar acá. Y pensaba recién mientras los escuchaba y las escuchaba con las propuestas, que también es algo aparte, pero creo que vale la pena rescatar lo que es, cómo tiene que ver los espacios que hemos compartido, algunos más, otros menos, en estos años, digo, el consenso de la función pública, por ejemplo, que hace que estemos muy de acuerdo en muchas cosas que se están diciendo, digamos, ¿no? Que podemos compartir una agenda. Y la verdad que eso me parece que también esto, que hoy podamos estar brindando nuestros aportes y tengamos consenso, y yo rescato todo lo que se dijo, me parece que es interesante y que adhiero a las propuestas, creo que bueno, es fruto también de ese camino, ¿no? Que yo saludaría como parte de crear un espacio crítico. Como decía recién Teodoro, decía recién Carlos, hay poco más para ir sumando. Yo solamente una cosa que pensaba al principio, algo justamente dijo Homero, que es que tiene que ver con la producción de contenidos, digamos, de esto, ¿no? Que me parece un punto bastante importante para pensar, porque la formación respecto a qué Estado queremos, a qué agente público queremos, y en ese sentido me parece también un rol importante el que las universidades, como señaló primero mi tocayo Sergio Agov, incorporar a las universidades nacionales en esto como una herramienta clave, un espacio clave, y también a los organismos públicos nacionales. Yo, mi experiencia, digamos, ustedes la conocen, este dato, no mi experiencia, de haber trabajado en el INAP entre 2009 y 2014, lo que uno veía es que es una realidad muy distinta de la que existía 30 años atrás. Cada organismo tiene algo parecido a un INAP, digamos, ¿no? Que genera contenidos, que sistematiza, que capacita. Entonces, me parece interesante. Mencionaba recién sobre el tema ética, la Oficina Anticorrupción está generando una agenda muy interesante sobre temas de corrupción, ¿no? Muy interesante, que se corre de una variable simplificada y se mete con temas mucho más interesantes. Bueno, me parece que hay que pensar en esas oficinas de los organismos que nos pueden proveer información, experiencia, digamos, ¿no? Incluso me parece mucho más importante recabar en los organismos nacionales porque ellos tienen la reflexión y tienen la experiencia del trabajo del organismo, que todos los que nos hemos acercado sabemos que es clave, digamos, ¿no? Es un factor fundamental en la formación. Así que me parecería importante que estos formen parte de involucrarnos e incluirlos en esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Homero Bibiloni. Bueno, sí, muy cortito. Perdón, se prepara después de Homero María Bonicato. El primero, el artículo 3G, yo creo que da para dividirlo al menos en 4 ítems centrales.
porque gestión de redes y comunicación, Steve Bannon ya nos enseñó desde la vereda de enfrente lo importante que es esto, y nosotros honestamente estamos muy atrás, y es central para comunicarnos desde lo público. Atención al ciudadano es algo clave, es la cara de la política con el hombre de a pie. Las mesas de entrada y todo el sistema de atención al público está despreciado y realmente es patético, porque es la cara, te atiende un policía en general que es la guardia. Entonces yo lo simbolizo, pero me parece que es de una importancia enorme. Comunicación digital también, y el tema del vínculo con el afuera, medio se dijo, con las entidades. El Estado le cuesta comunicarse. Con Escazú esto va a ser absolutamente necesario. Segundo punto, que lo dijo Sergio también, si no tenemos una especie de manual básico hecho, que después todos los trayectos formativos, las adecuaciones le agreguen, es decir, pero es como el corpus central del ideario de lo que no puede no decir, es una suerte de presupuesto mínimo de contenidos que hay que hacerlo para que no pase nunca. Pongo un ejemplo muy cortito en derecho administrativo. La biblioteca de responsabilidad extracontractual del Estado, que es cómo exprimir al Estado desde los privados, está llena de autores. La de prevenir para que eso no pase, nada. Entonces hay que construir una doctrina pública. Con Gabriela y Lali Minichelli habíamos hecho un libro en Infojust, Nuevo Estado, Nuevo Derecho, digo, como un símbolo de que eso es posible. El tercer tema, Melina dijo algo que me parece básico, no está bien detallado, y es como el ABC. No se dice cómo funciona la administración en lo cotidiano. Entonces, ¿cómo yo armo la política pública? ¿Cómo administro personal, la organización, los contratos, la gestión del presupuesto? El día a día no me parece que está contenido en ningún lado. Y sin esa, digamos, elementalidad de la construcción de los expedientes y la gestión, todo lo demás se puede caer como un castillo de naipes. El tema de la regionalización me parece importante ponerlo, que son los matices, porque se gobierna desde Balcarce, pero el país es bastante más diverso, entonces regionalización es un concepto a incluir por algún lado. Y finalmente, las memorias institucionales de cada repartición pública. Tiene que haber un sistema para las páginas y un sistema de memoria que no pueda borrarse. Pongo otro ejemplo. El rabino Berman borró la página histórica de ambiente, que era excelente. Entonces, tiene que haber una memoria institucional que quede en algún lado y que se pueda rescatar y que no se pueda borrar ni cambiar, para lo bueno y para lo malo. Estos serían mis 5 aportes muy rápidos, que después se pueden profundizar, y algunas otras cosas más de técnica y demás que se harán por escrito aparte. Gracias, Homero. María Bonicato y después Mirta Merlo. Bueno, hola a todos, a todes. Mucha alegría de ver gente conocida y que hemos compartido desde hace mucho tiempo todos estos temas, así que acá vamos. A mí me gustaría hacer 3 reflexiones sobre los principios rectores y una sobre los contenidos mínimos. La primera, creo que en el inciso E, cuando se divide, se habla de directivos y de trabajadores públicos, se vuelve a caer como una tensión que se da desde hace mucho tiempo de nominar a unos de una manera, a otros de otra. Creo que deberíamos tender en este proyecto de ley a tratar de comprender estos 2 espacios tan importantes de los equipos de trabajo desde la lógica del fortalecimiento de la capacidad de gobierno de los distintos roles que nos toquen asumir. Creo que es algo más que una articulación entre funcionarios y trabajadores, no dejaría el concepto trabajador solo para un lado, sino que hablaría en todo caso de la importancia del fortalecimiento de los diferentes roles en el proceso de producción de la política como una forma de mejorar su calidad. Yo envié por escrito las consideraciones, así que ahí está alguna propuesta. Pero digo, en clave de la contundencia tiene un principio rector, creo que ahí tenemos que hacer una apuesta a hacer dialogar lo técnico con lo político de una manera que retome la experiencia que hemos tenido en todos estos años. El segundo tema es el lugar de la evaluación, el inciso H. Creo que está tomada la evaluación como una mera técnica, un instrumento
y no está instalada como un eje estratégico de cualquier proceso de planificación de política pública. Creo que ahí hay que ser contundente en términos de que si no logramos instalar evaluaciones desde el inicio de cualquier proceso de diseño de política, estamos nosotras mismas, nosotros mismos renunciando a la calidad de la gestión. Y después digo, coincido con Melina, que creo que ahí hay un eje en los principios rectores que no puede dejar de faltar, no es solo contenido, sino que tiene que ser un eje rector, que es la transversalización de género. Digo, tenemos que lograr instalar la transversalización como un dispositivo de desnaturalización de prácticas y situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Y la última cosa, que en términos de los contenidos, creo que el punto E, que habla de planificación, creo que está como, le falta esto que decía Homero de la cuestión de lo federal, ¿no? Digo, me parece que deberíamos poder incorporar no solo la lógica del plan, del programa y del proyecto, la ubicación de los actores sociales en el proceso de implementación de política pública, como decían también recién, y hay un principio rector que se toma, que es el último, que es el compromiso en agregar valor público, pero después no está como contenido. Entonces creo que ahí todo el aporte de cadena de valor público y esta última propuesta de un compañero nuestro sobre modelos de agregación de valor público pueden ser contenidos muy interesantes que nos permitan ver el proceso de producción de política pública como lo que es, como una gran red de actores y actoras, donde lo gubernamental es importante, porque bueno, como diría Don Vilas, tiene una parte de lo público, ¿no? Digo, bueno, eso como para sintetizar rápidamente. Gracias, María. Mirta Merlo. Sí, bueno, buenas tardes a todos, y la verdad que es un gusto estar acá. Mi aporte es muy mínimo, es una sugerencia, ¿no? En el sentido de que no es una propuesta, pero algo que pero estoy muy de acuerdo con los contenidos, muchos de los aportes, tengo pleno acuerdo con todos ellos, y los podemos, se fueron enriqueciendo, pero no sé cómo resolver, y que por eso lo planteo. Yo creo que de los contenidos, lo que necesita es fortalecer una cultura de lo público en lo que yo llamaría el servicio público, con que se dio que no separacionarios de trabajadores o directivos de trabajadores. Y tratar de explorar de qué manera puede quedar reflejado en la ley que hay que trabajar sobre lo actitudinal, que hay que trabajar sobre la construcción de las casas. O sea, que no se trata solo de contenidos, de técnicas, de aplicar un conjunto de procedimientos, porque, a ver, pruebas al canto podríamos identificar agentes, para llamarlo de algún modo, distintos niveles, en el Estado Nacional, un gran conocimiento, un gran teórico, digamos, para decirlo también de algún modo. Pero es cuestión de ir construyendo una cultura que revalice lo público. También nos vemos en construir los argumentos para que en línea se asuma lo público como algo que no es ajeno, que nos compete a todos. El Estado lo construimos en todos, sin dudas. El servidor público tiene la función de poder ser operativo, o sea, para hacer efectivos los derechos, pero para hacerlo hay que abonar a la construcción de una cultura efectivamente. Perdón, no, refería, y no quiero tomarles mucho tiempo, es que lo que me preocupa es eso, es que pensamos cómo incorporar en la algo que deje reflejado que es necesario trabajar lo actitudinal, generar efectivamente prácticas imbuidas en cultura de lo viendo el rol del Estado, para que justamente, como decían compañeros anteriormente, un cambio
en quien ocupa los roles, destruye lo que se va construyendo. O sea, es una sugerencia y no quiero tomar más tiempo y no tengo una propuesta concreta, pero creo que por ahí tenemos que... Gracias, Mirta. Leila, ¿vos querías hacer un comentario? Sí, buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes y ustedes, compañeras y compañeras y grandes maestros. Dos cositas muy puntuales. Yo creo que se podría incluir en los contenidos mínimos o en los principios rectores la cuestión del rol del Estado en la economía. Creo que es una cuestión muy central y que hoy está nuevamente en discusión, pero como ustedes saben, sigue siendo el mainstream el que lleva la batuta en esto, diciendo que el rol del Estado es solamente facilitar los negocios para el sector privado, desconociendo el rol que, como sabemos, juega el Estado en la economía como verdadero creador de valor. Entonces creo que, si bien el concepto de valor público me parece fundamental y lo reivindico, creo que faltaría especificar esta cuestión del rol del Estado en la economía, que posteriormente sí se menciona el tema de la soberanía tecnológica, entonces podría ir quizás en el mismo punto, y me parece que recién hablaban de la cuestión de cómo construimos una cultura donde lo público vuelva a tener valor, son puertas de entrada para mostrar que realmente el Estado es fundamental en la creación de valor, y no, eso como sabemos no está reflejado en las cuentas públicas nacionales, a nivel mundial las cuentas públicas siguen poniendo el Estado solamente como un gasto, entonces creo que meter esto desde la formación también es importante. Y por otro lado, la cuestión de la coordinación inter e intragubernamental, a nivel escalas y a nivel de cada una de las áreas del Estado en sus distintos niveles. Y por ahí decía Sergio la cuestión de que los mismos trabajadoras públicos de distintas entidades puedan ser formadores. Yo creo que eso puede ir de la mano de esta cuestión de la necesidad de romper los compartimentos, que como sabemos son cada vez más fuertes, porque está esta paradoja de la política pública moderna, donde cada vez hay más especialización, más compartimentos aislados, y necesitamos más que nunca para resolver las problemáticas que tenemos que enfrentar, articulación. Eso nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos Vilas. Estás muteado, Carlos. Carlos, tenés el micrófono apagado. Yo pensé que vos lo habilitabas. Bueno, mira... Otra vez está cerrado. Ahora sí. ¿Se va? Sí. Bueno, esta es una ley de formación política. No es una teoría del Estado, implica una teoría del Estado, pero es una ley de formación política. Es decir, no enseña al funcionario, sea funcionario de apoyo logístico o gerente de proyecto o director general, no le enseña a trabajar mejor. Aspira, me parece a mí, a darle un sentido a su propio desempeño. Porque un problema que hay muy frecuentemente en la administración pública es que el empleado público no encuentra fácil relacionar su trabajo puntual, específico, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con lo que pasa en el plano de las políticas públicas. En ese sentido, una capacitación política me parece importante. Ahora, ¿qué tipo de capacitación política? En ese sentido, yo creo tenemos que asumir que en un sistema político como el que tenemos nosotros, esto va a pasar por las comisiones de Cámara de Diputados, después va a pasar al Senado. Es decir, va a haber una intensa discusión respecto del tipo de política en el cual se va a capacitar al funcionario público. En ese sentido, hay cosas de técnica legislativa que yo creo que podrían mejorarse. Algunas fueron señaladas ya, no voy a repetir lo que dijo Diego Pando, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo Homero Bibiloni. Yo diría, por ejemplo, en el artículo primero, el segundo párrafo está fuera de lugar.
El segundo párrafo explica cuál es el sentido de esta ley. Eso no puede ir en la parte dispositiva de la ley. Eso va como una fundamentación, como un considerando, pero no va en el articulado de la ley. Entonces yo eso propongo que lo saquen. La ley es, el proyecto en sus artículos 2 y 3, es por un lado demasiado detallista y, como bien indicó Homero, demasiado genérico. Él puso el ejemplo del artículo 3G. Y al mismo tiempo es muy detallista. Y al mismo tiempo es desorientador. Por ejemplo, en el artículo 2 plantea en el punto B abordar los contenidos de nuestra Constitución Nacional referidos al funcionamiento de la administración pública. Miren, la Constitución Nacional no dice nada de la administración pública. Entonces, por ejemplo, en el artículo 7 dice sanciones, la negativa injustificada. Eso va a dar lugar a un montón de debate. ¿Cuándo es justificado no aceptar la obligatoriedad de esa formación política? Yo no escuché con mucho interés y tengo mucho respeto por las y los compañeros que plantearon sus problemas metodológicos, sus iniciativas, etc. Pero todo eso no entra en una ley. A lo sumo entra en los considerandos, en la fundamentación de esa ley. Pero la ley es operativa, es normativa. Los tipos de gestión pública, la formación del Estado, la relación del Estado con la economía, eso no entra en una ley. Eso forma parte de la práctica política efectiva. Del modo en que conduce el Estado, define esas cuestiones. Y la información respecto de los distintos tipos de relación entre el Estado y la sociedad no caben dentro de una ley. Eso no es técnica legislativa. Yo sugiero, sí, que debería constituirse un consejo asesor de la implementación de la ley, constituido sin duda por las organizaciones sindicales que se desempeñan en el ámbito público, por las organizaciones profesionales, algunas de las cuales están presentes aquí, que están trabajando sobre estos temas, están trabajando académicamente, están trabajando teóricamente, están proponiendo modelos de gestión. Yo creo que pueden ser un gran aporte al desempeño, al funcionamiento efectivo de la ley. Y las universidades. Yo pasé toda mi vida en el marco de la educación pública, la primaria pública, la secundaria pública, las universidades públicas, la universidad pública, el doctorado público. Ahora, si solamente proponemos la participación de las universidades públicas, ¿cómo justificamos la exclusión de las no públicas? Porque en las no públicas, es decir, en las privadas, efectivamente hay universidades serias y otras no tan serias. Ahora, esta es una ley. Esto expresa la voluntad política del Estado. Entonces, por un lado tenemos una ley universitaria que establece la equiparación, la igualdad entre los distintos tipos de universidades, y por otro lado nosotros discriminamos. Estamos echándonos una bronca que va a terminar en tribunales. Pero yo creo que un consejo asesor integrado por universidades, por sindicatos, como representantes de los trabajadores, porque el Estado acoge, pero la representación de los trabajadores la dan los sindicatos del sector público. Bueno, entonces tienen que estar ahí. Y las organizaciones profesionales, que son las de nuestros colegas. Lo demás, lo del federalismo, es muy importante, pero yo diría, en este tipo de ley, se supone que tiene una vocación federal.
Después en la reglamentación, en la operacionalización, veremos. Pero no es necesario definir un criterio de federalización de la formación política de los trabajadores del Estado. Eso es todo. Gracias, Carlos. Gabriela Stortoni. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mucho gusto. Que me da un poco de miedo hablar después de Carlos, que es un genio, digamos. Así que bueno, espero hacer algún aporte desde lo que es la disciplina del derecho administrativo y digamos, de la educación, lo que yo veo. Y que bueno, que pueda ser útil. A mí me parece de por sí que una ley que piense en la cultura de lo público ya me parece muy importante. Nosotros tenemos un derecho administrativo que está basado en una ley, que es la ley 19.549, que es una ley de facto. Partiendo de esa base, les diría, estamos ante un derecho administrativo del poder. Un derecho administrativo que genera que la administración pública y además los empleados, servidores, como quieran llamarlos, que están en la administración pública, sientan que están en una máquina de impedir en vez de generar derechos o garantizar los derechos. Partiendo de esa base, me parece que está buenísimo que podamos estar aquí. Y bueno, yo agradezco en particular a mi querido compañero, amigo Mero Miloni, que me haya sumado, y a todos ustedes que ahora me escuchan. Algunas ideas desde lo que a mí me parece que podría sumarse como principio rector, yo propondría la importancia de la dignidad de la persona humana, desde lo que es una tríada, ¿no? que estamos hablando del principio pro persona, la vigencia efectiva de los derechos humanos, y en este sentido me parece que tenemos que internalizar la dignidad, el principio pro persona y la vigencia efectiva como herramientas básicas para que los funcionarios públicos tengan esa obligación de cuidar a todos nosotros que estamos fuera o dentro de la organización, pero que estamos de alguna manera vinculados a ellos, y que también corresponde esa dignidad a que se dignifique la gestión de los funcionarios públicos. Cuando los funcionarios públicos o los empleados públicos sienten que son desclasados del sistema, claramente es porque no entienden que hay una dignidad que les corresponde a ellos y que también se da en el servicio al otro. Entonces, yo propondría, después lo voy a mandar por escrito, Pablo, pero propondría agregar esta visión en lo que son los principios rectores. Asimismo, me parece que es importante otro de los puntos en esto de la perspectiva de los derechos humanos, que es mucho más amplia que la perspectiva de género. Obviamente es muy importante la perspectiva desde los derechos de las mujeres, o desde los derechos de los aborígenes, o desde las distintas cuestiones que estamos viendo, que los cortan transversalmente a todas las instituciones de la organización administrativa. Entonces esto yo lo propondría como uno de los principios rectores primarios a introducir. Otro de los aspectos que me parece que sería importante en cuanto ya a los contenidos, para no abordar otras cuestiones, está vinculado a la convencionalidad. A mí me parece que así como es importante tener en cuenta la Constitución, la convencionalidad tiene un impacto en lo que es el régimen jurídico que no se está teniendo en cuenta. Nosotros los últimos precedentes de la Corte Suprema de Justicia está siendo restrictiva en la vigencia efectiva de la convencionalidad. Estamos hablando en, por ejemplo, la vigencia, hablaba recién de perspectiva de género. Bueno, fíjense que la Corte Interamericana ha avanzado cada día más, y el principio de progresividad en esto no podría ir en otro sentido. Ahora, nuestra Corte está en contra, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad. Fíjense qué tema no menor. Si la Corte sigue avanzando en este sentido y nosotros no reforzamos con los contenidos que estamos ante un régimen jurídico que la convencionalidad, o sea, lo que proviene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos debe regir, me parece que esto va de alguna manera a derramar en la formación de los agentes desde otro lugar. Y puede ser en algo muy práctico, como es, por ejemplo, pedir un DNI que sea no binario. ¿Y esto de dónde surge? Entonces, bueno, me parece que quizás pareciera menor, pero
hubo un rechazo. ¿Sí? Hay un caso que es el caso Jerónimo Carolina, que fue el rechazo de un DNI no binario. Después, por suerte, se solucionó ese tema, pero esa integración dentro, digamos, en esto de la cultura, ¿no? De la generación de una nueva cultura, creo que estas variables me parecen importantes. Después, obviamente, me parece que lo que ha dicho mi querido amigo y compañero Homero en relación a lo que es la soberanía tecnológica y la aplicación de las técnicas telemáticas, uno lo que advierte hoy que es la gestión de la administración pública con el GED, el GEDO, como lo quieran llamar, termina siendo más burocracia que efectividad. Entonces, en esto también me parece que es uno de los puntos interesantes a poder tratar dentro de los contenidos y poder hacerlo más dinámico, no más difícil de entender. Hoy un acto administrativo desde el GEDE no se entiende. Y directamente esto genera que no tenga ni razonabilidad ni fundamentos a veces esos actos administrativos. Y para terminar, a mí me pareció muy bueno, creo que es Melina, la compañera que habló de no solamente buscar la sanción, sino la promoción. Y en esto está Pablo, no sé si está Pablo Velardinelli en creo que no está en este grupo. No, está en otro. Está en otro, ¿no? Bueno, pero Pablo Velardinelli está en la UNTREF, estamos en una maestría de Derecho Administrativo, digamos, de gestión de abogacía pública, para los abogados de la administración pública. Y una de las cosas que estamos tratando de promover es la carrera administrativa a través de la formación. Yo creo que esto es muy importante porque eso también jerarquiza. Así que sería interesante poder incorporar alguna de estas propuestas, alguna de estas cuestiones vinculadas a la carrera administrativa que ya lo propuso Melina, si no me equivoco. Bueno, nada más. Gracias, Gabriela. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Le pido 1 minuto a cada uno. Javier Díaz Araujo me había pedido la palabra y después David Chamorro. Sí, en realidad muy breve. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad es un placer estar acá y después de todo lo que se dijo es poco lo que se puede aportar. Sí, en el sentido de lo que plantea Carlos Vilas, me parece que hay que también ser generosos a la hora de pensar que esto tiene un proceso legislativo que necesita acuerdos y que en ese sentido el texto también va a ser el resultado de esas posibilidades que permitan a la tarea legislativa. Entonces, coincido absolutamente con todos los puntos que se han pedido y que se han planteado, pero creo que también esta ley va a tener un trabajo posterior a, ojalá, el momento de su sanción, que es lo que necesitamos, y a partir de allí un trabajo más desagregado respecto de lo que significa un espacio de capacitación para revalorizar el Estado y dentro de eso lo público. Gracias, Javier. David, muy cortito porque ya cerramos para volver al plenario. David, ¿habías pedido la palabra? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Hola. No, básicamente referido al tema de capacitación, a mí me parece importante, siendo el Estado Nacional, digamos, el organismo que más recauda y que mayor política pública tiene en el territorio, revalorar esta cuestión de lo federal, porque lo federal en sentido de poder pensar las realidades y las características regionales de cada lugar a la hora de elaborar una política pública. Me ha tocado ver programas de vivienda, es el mismo modelo que se ejecuta de vivienda acá en Buenos Aires que se ejecuta en Neuquén, una comunidad indígena. O sea, me parece que pensar las particularidades de cada región es interesante a la hora de planificar. Y la segunda cosa que quería comentar muy brevemente es que a la hora de pensar una capacitación, me parece que es, o una formación, hay que incluir la parte de la construcción de viabilidad política, no caer en una formación netamente técnica e instrumental, sino poder dimensionar cómo se construye viabilidad para poder hacer que esas cosas que se piensan del Estado se puedan ejecutar y llevar adelante. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno.